Bienvenidos a todos, nuevamente nos encontramos en el estudio de Radio Corazón, aquí en el Colegio Cardenal Estepinac, en este espacio de la oficina de prensa del Obispado de Morón, en el que compartimos la fe. Mi nombre es Fabián y hoy estamos muy preocupados por los recientes hechos de violencia que han ocurrido en nuestra diócesis y que nos han conmovido y han conmovido a todo el país por su magnitud y por la difusión que tuvieron en los medios de comunicación. Y nos pareció importante compartir con ustedes un encuentro que tuvimos con Monseñor Jorge Eduardo Lozano, obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y encargado de la Comisión para la Pastoral de Adicciones de la Conferencia Episcopal Argentina. Monseñor Lozano había venido a la diócesis invitado por Caritas Diocesana para dar una conferencia sobre el pensamiento social del Papa Francisco, y en momentos previos pudimos consultarlo al respecto de algunas situaciones de violencia que se daban en nuestro entorno para saber su opinión y para ver posibles soluciones como las que los obispos habían remarcado en su declaración "Felices los que trabajan por la paz". Y comenzamos con una frase brillante: a la fuerza del mal hay que debilitarla con la organización del bien. Una afirmación que había realizado en el último seminario legislativo regional de países que promueven la regulación del comercio de armas. Nos remarcaba que para ir venciendo las problemáticas del narcotráfico, de la corrupción, de la violencia, qué importante que así como hay gente que se organiza para hacer el mal, nosotros nos juntemos y nos organicemos para hacer el bien. Me despido entonces para dar lugar a Monseñor Lozano. Sus palabras seguramente van a ser muy útiles para la reflexión. Y un agradecimiento a Ruth Andrada, que nos dio una manito con la transcripción para quienes nos siguen a través de la web del Obispado. Creo que acciones por ahí concretas se deberían tener en cuenta como para ir de a poco venciendo esas cosas malas. Yo lo que decía, me acuerdo ahora en esa charla, es que tenemos que vencer el mal a fuerza del bien. Y así como hay gente que se organiza para el mal, tenemos también que buscar gente que se organice para hacer el bien. No es suficiente para cambiar la sociedad quejarse sentado en el living de casa con el control remoto del televisor en la mano y quejándonos de lo mal que está todo. La actitud es participar y junto con otros. Y esto, junto con otros, tiene distintos niveles según cada uno pueda hacerlo. Desde lo que pueda ser una cooperadora de unión de padres en una escuela, Cáritas en una parroquia, un comedor que asiste en un barrio, necesidades urgentes de esa población, una asamblea vecinal que se preocupa por el bien del barrio, un partido político, un sindicato. No, la sociedad tiene distintas estructuras. Lo importante es participar junto con otros. Los problemas sociales no se resuelven individualmente, sino colectivamente, comunitariamente. Y esto desde los grados de responsabilidad que cada uno tenga, ¿no? Así que, ¿por dónde empezar? Bueno, por los lugares que uno puede. En que uno se vincula naturalmente con otros, y a partir de esta vocación de servicio, de vincularse con otros, ver qué tipo de soluciones se pueden encontrar a los problemas que enfrentamos. En el último documento, padre, los obispos hablaron sobre el tema de la violencia y que está directamente relacionada con el consumo de drogas. Ellos están así, la violencia ya está como encarnada en la sociedad, porque, digamos, la repercusión es más contraria que lo que más achacaba el documento,
la generalización, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros, desde la Iglesia, desde estas organizaciones que podemos construir para el bien, podemos digamos, trabajar para eso, para luchar en contra de la violencia, recordar los viejos valores que hacían de la sociedad argentina características que la distinguían, ¿no? Nosotros en esta declaración última hemos puntualizado algunos ámbitos de violencia, justamente para evitar caer en vaguedades o generalizaciones. Y señalamos algunas bien concretas. Y menciono las que me acuerdo ahora, que espero que sean casi todas. Una, el ámbito familiar. Vivimos en una sociedad en que hasta hace poco se toleraba pasivamente la violencia doméstica, el abuso infantil, el abuso de la mujer. Bueno, gracias a Dios nuestra sociedad despierta de esto y lo pone más en evidencia. Pero tenemos ahí en el ámbito familiar muchas veces situaciones de violencia. A veces por una especie de aceptación pasiva de una cultura o pseudocultura machista, otras veces por problemas de hacinamiento, por la disgregación de los vínculos familiares, y tenemos a veces en un mismo núcleo habitacional pobre distintas generaciones y familias diversas que están conviviendo, que da pie a veces o a través del alcoholismo, de la drogadicción, a situaciones de violencia en este ámbito familiar. Violencia en el ámbito escolar, que también nos preocupa. Violencia que muchas veces se motiva o se exacerba a través de las redes sociales, otro ámbito de violencia. En lugar de ser redes para crecer en sociabilidad, son redes que se utilizan o para cargar o para mortificar a alguien, incluso hasta para organizar, darle una paliza a tal o cual a la salida de la escuela. Ahí tenemos otro núcleo de violencia. Violencia a veces entre las barras de fútbol, ¿no? de chat distintas, vinculadas a estas barras bravas a veces a intereses políticos o sindicales. También entonces hay otro foco de violencia. Violencia en los delitos. Entonces, vemos que la agresividad o ferocidad de los delitos muchas veces es creciente, que terminan a veces en el homicidio por robar un par de zapatillas o simplemente porque alguno se puso nervioso y no supo cómo reaccionar. La violencia que implica también la corrupción, porque que alguien se lleve los dineros que corresponden al pueblo, terminan también generando muerte e injusticia. Quisimos ver justamente que en la sociedad hay distintos estratos y distintas formas de agresividad y de violencia, y que implican muchas de ellas una falta de respeto a la dignidad de la propia vida y de la vida de los demás. Muchos de los que forman parte de alguno de estas organizaciones delictivas tienen poco aprecio de la propia vida, y mucho más, y mucho menos todavía aprecio por la vida de los demás. Así que nosotros hemos notado estas situaciones de violencia en la sociedad y nos pareció bueno alertar para que todos juntos veamos, cada uno en su propio ámbito, cómo colaborar en una sociedad que promueva la paz. Por eso titulamos a la declaración "Felices los que trabajan por la paz", reconociendo que hay muchos en la sociedad que trabajan por la paz cotidianamente. ¿Cómo cree usted que potencian o influyen los medios en la difusión de algunas situaciones, como por ejemplo los linchamientos? La difusión de linchamientos, suicidios, hechos de violencia escolar generan, al multiplicarse y mediatizarse tanto y difundirse tanto, ¿no cree que generan un efecto justamente disparador de este tipo de actitudes, que a veces son automotivadas, pero siempre son sin ningún tipo de fundamento? Sí. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante. La misión que tienen es informar con objetividad. Cuando cargan las tintas sobre un episodio o son ambiguos en el modo de informar, pueden dar pie a que
que eso se continúe, ¿no? Y tomo este ejemplo de los linchamientos. Cuando aparecieron las primeras noticias, fueron muy ambiguas, porque no hubo una explicitación acerca de que esto es un camino legal y que no corresponde a un Estado de Derecho y a un modo en que las instituciones de la República funcionan. Ser ambiguos en considerar estos acontecimientos, sin duda que dan pie a que se puedan repetir. Y lo otro que nosotros señalamos en la declaración también acerca del rol de los medios de comunicación social es que a veces invaden la privacidad de las personas. Y esto lo podemos recordar todos si cerramos los ojos y tratamos de recordar algunos. Una cosa es que haya una rueda de prensa donde la familia pueda dar a conocer o que puedan serenamente expresar el dolor que tienen, y otra cosa es en el momento en que están llorando, abrazándose, ir e imponer ahí un micrófono queriendo una declaración, cuando ese es el momento de privacidad y de dolor y no de una declaración, ¿no? Así que en esto es muy importante el rol que tengan los medios como para, digamos, ni ser caldo de cultivo de situaciones de desborde y tampoco invadir lo que hace al ámbito de lo privado, manteniendo siempre la libertad de prensa, ¿no? Pero digamos, libertad de prensa que tiene que ser libertad de informar lo que acontece y no sumar preocupación, angustia o dejar en una especie de ambigüedad lo que tienen que tener una claridad moral en cuanto a lo que está viendo. Que llamó mucho la atención en el documento fue esa expresión: la Argentina está enferma de violencia. Y yo pensando en esto, recuerdo, no hace mucho estaba acá visitando la unidad penal de Saint Paul, y uno de los presos, de los internos, ya mayor, me decía algo que me hizo pensar mucho. Dice: muchachos jóvenes, refiriéndose a los presos jóvenes, no tienen códigos, han perdido los códigos. Pero vos decías, matarme, embarazar, esas cosas de una época y hoy en día pasan por arriba de todo. Y yo creo, no sé si que yo estoy sensibilizado al respecto, ¿no? Yo vengo del interior de Gualeguaychú, acá a lo que es el conurbano, y yo como que palpo esa enfermedad de violencia en la gente, en la calle, frente a un semáforo, simplemente las cosas que se escuchan a veces porque una fracción de segundo más rápido es impresionante. Yo digo, ¿por qué esa? Yo creo que ahí hay un problema, no sé si influye en esto o no, que es esa especie de estrés que vive el hombre humano, del viaje, de los traslados, del trabajo, del apresuramiento de la gente. Creo que va provocando un estado psicótico o psicópata que hace a esto. Sí, me parece, no sé si estás de acuerdo con esto, ¿no? Cuando digamos que la sociedad está enferma de violencia, es una expresión fuerte, pero tan fuerte como realista, ¿no? Si yo voy al médico y me detecta que tengo un problema de arritmia, el médico tiene que decirme que estoy enfermo del corazón. No puede decirme hay algo que no te funciona bien, ¿no? Porque si no, yo no tomo conciencia de lo que pasa. Cuando yo le doy a las cosas el nombre y las llamo por lo que son, ahí entonces me ayuda a hacerme cargo, ¿no? Y nosotros decimos que es la sociedad, no decimos ni que es el gobierno, ni que es tal sector de la sociedad, decimos que somos todos los que estamos implicados en esta situación.
y algunas obedecen a patologías sociales. Un hombre que le pega a un niño o una niña de 2 años es un enfermo, lo tenemos que decir así, ¿no? Porque realmente es una persona desequilibrada. Será por alcoholismo, está enfermo de alcoholismo, será por la droga, está enfermo de drogadicción. No podemos decir que es una conducta natural o excesiva. No, es una conducta patológica. Que haya abuso en el ámbito de la familia es una conducta patológica. Que haya estas peleas entre compañeros de una escuela es una conducta que nos tiene que llamar la atención. No es una conducta normal. Está expresando ahí algo que tenemos que buscar como sociedad la explicación para poder ver cómo encontrar los remedios y las situaciones. Cierto es también que hay mucha presión, ¿no? que viven, lo charlábamos cuando veníamos para acá con la persona que manejaba el auto, y bueno, estar en la calle a veces 2 o 3 horas para poder llegar a trabajar, que te interrumpan un servicio, que tengas que circular y no puedas, o que tardes mucho tiempo, lo que debería ser razonablemente un tiempo mucho menor. Bueno, eso te carga de tensión, de agresividad, de humor, ¿no? Y nosotros somos también todos responsables de ver cómo hacemos para tener una sociedad con paz, ¿no? La pregunta que se va a esto es la siguiente, ¿no? Porque como diagnóstico, creo que todos estamos de acuerdo con esto. La terapia para curar esta enfermedad. Nosotros sabemos el Evangelio, la predicación, todo esto pasa por una conversión y una actitud de fe. La sociedad en general, sin necesidad de recurrir a una actitud de fe o religiosa, ¿qué elementos puede tener como para superar esta enfermedad? ¿Sí? Hay algunos elementos que son básicos y que los que han estudiado estas cuestiones en las políticas públicas que se han implementado en otros lugares son los caminos. Tal vez no me los acuerdo de todos, pero otro día es más familia, más educación, más deporte, más cultura. Son los elementos que nos ayudan a armar lazos de convivencia, que son los que nos ayudan a respetarnos, a respetar al más débil, ¿no? En casa es donde aprendemos a cuidar al más débil, ¿no? Yo me acuerdo, cuando mi hermanito estaba enfermo, todos teníamos que hacer silencio, yo no podía jugar ni hacer bien porque él estaba enfermo. Y la manera de cuidarlo era dejar de hacer cosas que a mí me gustaban porque él estaba enfermo, lo mismo que él lo hacía cuando yo estaba enfermo, y lo que vamos aprendiendo muchas veces, y bueno, tenemos que cuidar al más débil. Cuando esto falta, o cuando visitábamos al abuelo, ¿no? El abuelo sabíamos que tenía más limitaciones, teníamos paciencia y nos enseñaba. Cuando nos ponía un poco impaciente con algo, no, papá, no, siempre tenemos paciencia, bueno, cuando esto falta, después se pierde entonces el valor del débil. El débil es inútil. El anciano termina no siendo considerado en la sociedad, el que es débil termina siendo desplazado, pareciendo que puede ser descartado, ¿no? Lo que el cardenal Bergoglio llamaba los desechables o descartables de la sociedad, y que lo recoge ahora como papa. Entonces, en el ámbito de la familia es fundamental, y una familia, para tener estos lazos, necesita un ambiente digno. Hemos visitado familias donde vos entras, hay un mono ambiente, donde ahí cocinan y ves la mesa y está ocupada por cacerolas, por ropa para planchar y todo. El nene no tiene, o la nena no tiene lugar ahí para hacer los deberes. Entonces eso conspira contra su proceso educativo, y tal vez no tuvo la alimentación adecuada. Entonces todo conspira para que vaya dejando atrás el proceso educativo. Porque eso también es violencia hacia él, y nos está preparando a alguien que después no tenga una inserción social adecuada. Así que yo diría, ¿por dónde empezar? Empecemos por la familia, que es lo que tenemos más cerca,
Empecemos por la escuela, que es lo que tenemos más cerca, ver cómo hacer para generar lazos de cercanía, promover los valores que son más trascendentes. Vivimos desde hace algunas décadas una cultura o anticultura de la competitividad, donde son tenidos en cuenta los que triunfan, los exitosos. Bueno, esa categoría para nosotros no tiene que ser una categoría de selección o una categoría importante en la relación. La persona es importante por sí misma. Y lo que tratamos de enseñarle a los chicos en la catequesis es decir, bueno, si te va bien en la escuela, Dios te quiere. Y si te va mal en la escuela, Dios también te quiere. Si hiciste bien una lámina, Dios te quiere. Si le hiciste mal, Dios también te quiere. Dios siempre te quiere. Y ojalá podamos decirle, nosotros también te queremos siempre. Y que no esté el amor vinculado a la buena conducta. Si no parece como que el amor es un premio a la buena conducta. Y el amor no es premio a la buena conducta. El amor de por sí es inclusivo. De por sí es buscar al otro, ande bien o ande mal. Y a veces nuestra sociedad nos mete que solamente somos valorados si nos va bien. Pero los chicos a veces les va a poner una prueba y es un mundo. No, mira, te puedo poner una prueba, ya te va a ir mejor. Ponete a estudiar, digamos. Te quedaste escuchando música hasta las 3 de la mañana, 3:30 para el libro, bueno, sin duda te va siempre. ¿No? Pero no poner esta presión en el éxito. La clave está en ser triunfador. Pues si no, ahí estamos como poniendo una presión afectiva Pienso que sería interesante porque por ahí no conocen mucho la labor que hace la Comisión Nacional de Control de Adicción dentro del Pastoral Social y también el documento que salió, básicamente lo que nos preocupa. Bueno, nosotros ya desde hace, creo que 9 o 10 años más o menos, hay una comisión de trabajo en drogodependencia en la Conferencia Episcopal Argentina. Y desde esta comisión tratamos de alentar para que en las diócesis se vayan formando equipos de trabajo, de contención, de acompañamiento. Fundamentalmente trabajamos como en tres carriles, ¿no? Uno, el que hace la educación y la prevención, fortalecer valores, buscar que particularmente nuestros niños y jóvenes, pero también los adultos, la adicción no es un problema solo de los jóvenes, todos podemos ser víctimas o estar atados a alguna adicción. Lo veíamos cuando veníamos para acá, tanta gente entrando y saliendo de una sala de juego, ¿no? Claro, ¿no? Ahí yo lo veo también en el casino de allá de Gualeguaychú, la gente que va tempranito antes de hacer las compras, ¿no? Y depende de cómo le vaya, lo que compra después. Y en general todos los días le va mal, así que termina comprando comida de peor calidad. Bueno, ahí tenemos un foco de adicción, no solo de jóvenes. Y tratamos de ver entonces en educación, en prevención, de ir elaborando algunos programas. Un segundo carril es facilitar o promover aquellas actividades o iniciativas en orden a la asistencia de aquellos que ya han caído y ver cómo hacer para alentarles en un camino de recuperación. Y una tercera línea de trabajo que es en orden a la denuncia de las redes de narcotráfico, de mafias que hay detrás de esto, digamos, que no es simplemente una problemática del que se droga, sino también de toda una industria, un comercio que hay en torno a esta actividad que hace que algunos se lleven muy importantes ganancias. Así que en estos tres carriles estamos trabajando. Yo le pregunto, hay una parte de la sociedad que se toma como desechables, descartables, que son los que están detenidos y en algún momento van a recuperar la libertad. Porque no es una cuestión de penas, de años, de neutralizar de alguna manera a toda esta gente joven a una unidad penitenciaria. Guste o no al resto de la sociedad, estas personas van a recuperar la libertad en algún momento y van a formar parte de la sociedad también.
Entonces, ¿cómo se podría de alguna manera no desestigmatizar a estas personas? Una persona que pasó por una unidad penitenciaria parecería que bueno, tiene un solo camino, que es el delito o la droga. Sí. ¿Cómo se podría hacer para, de alguna manera, que funcione alguna suerte de contención? Luego que una persona supera todas estas etapas difíciles que son de la salida transitoria, salir, volver al penal, con lo que eso implica durante mucho tiempo hasta lograr obtener algún beneficio. La libertad, que no es esto, está muy alejada de la realidad de entrar y salir por una puerta. Y la cantidad de años en las situaciones que están hoy las cárceles que vive un detenido no va, para mí, no va a hacer más que potenciar tanto resentimiento en tantos años de ausencia, de alguna manera. Esto que les digo es opinable, así que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Respecto de la cárcel, me parece que en la sociedad hay una especie de fantasía. Pensar que la cárcel sirve para encerrar el mal. Y ya está encerrado y ya nos quedamos tranquilos. Y no es así. Datos oficiales. La mitad de los que están presos no tienen sentencia aún. Están todavía en procesos de años de juicios que no han terminado. Esto es una injusticia. No puede ser que una persona esté detenida 1, 2, 3, 5 años sin que se sepa si es culpable o no y sin que se sepa cuál va a ser la pena que le corresponde por el delito que ha cometido, si es que lo ha cometido, ¿no? Entonces, por algo, aquí hay un error, una falla, mejor dicho, en nuestro sistema judicial y en el sistema penitenciario. Otra dificultad que hay es que no en todas las cárceles hay ámbitos educativos adecuados para poder completar los niveles de educación que los detenidos tienen. Y yo ahora no recuerdo las estadísticas, pero de los que salen después de su tiempo de estar presos, hay un alto nivel de reincidencia. Sin embargo, en aquellos que completaron niveles educativos después de la secundaria o aún de una posibilidad de estudio terciario o universitario, el nivel de reincidencia es muy bajo. Muy bajo. Y teniendo esto así, uno que diría, bueno, si este camino te lleva a un nivel de reincidencia muy bajo y este camino a un nivel de reincidencia alto, ¿cuál es el mejor camino? Obviamente este, y sin embargo no lo transitamos. Porque hay unidades penales que no tienen propuestas educativas. O hay unidades penales que tienen propuestas educativas solamente para los que tienen condena firme, no para los que están en proceso. O solamente para los de algún pabellón y no para los de otros, porque tienen el temor justificado de que pueda haber rencillas, ¿no? Pero en lugar de invertir en propuestas educativas, en capacitación laboral, es algo que se deja de lado. Entonces, en esto, creo que era Einstein que decía que el ser humano le sucede que haciendo siempre lo mismo espera obtener resultados distintos, ¿no? Pero si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Si queremos que algo cambie, tenemos que hacer algo distinto. Lo que hacen los servicios educativos es algo distinto. No digo que sea la única solución. Puede haber otras, también lo que tiene que ver con la capacitación laboral. Muchos de los que están presos no han tenido experiencia de trabajo y no han tenido capacitación para el trabajo. Habrá que ver cómo promover estudios y oficios, ¿no? Hay muchos detenidos que terminan la primaria, se entusiasman y empiezan el secundario o hacen algún curso, alguna cuestión. El tema está en ver después por qué, una vez que logran acceder a justamente a esta superación, porque dentro de lo que es estar privado de libertad, lograr terminar el secundario, una vez en la sociedad pareciera que hace un esfuerzo enorme por devolverlo al lugar. Claro. Exactamente. Sí. Bueno, en esto necesitamos políticas públicas de reinserción social, ¿no? Un acompañamiento más adecuado. Sí, eso sí. Pero digamos,
digamos, yo no soy un especialista en estos temas, pero sí me parece que es importante recoger cuáles son las experiencias positivas. Y estas experiencias positivas, una vez chequeadas, constatadas, ver cómo seguirlas promoviendo, ¿no? Yo les decía hace un rato qué es lo que, como me preguntaban, vos qué caminos podemos tomar. Bueno, más familia es uno, y más educación es otro, tanto para los que están fuera como para los que están dentro de las unidades penales. Porque en la medida en que ampliamos, yo me acuerdo que fue en Costa Rica y en Estados Unidos, en la medida en que se lograba incrementar en un par de años la permanencia en la escuela secundaria, se lograba reducir en un porcentaje importante el nivel de delito. Así que también en esto tenemos que tomar experiencias de otros países. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que esto no es algo automático, no es algo que se implemente el mes que viene y en 4 meses ya tenemos la solución. Son procesos lentos que, bueno, requieren entonces por eso políticas públicas que apunten a consensos sociales que sean perdurables. Vengan y vean, lo dijo Jesús. Vengan y vean. Vengan y vean, lo dijo Jesús. Vengan y vean que todo es bueno y bello. Vengan y vean que Dios siempre nos espera. Vengan y vean, somos hermanos y hermanas. Vengan y vean.